Buenas tardes a todos. Bueno, como les decía Felipe, eh, soy miembro del Servicio Vía Cristiana. Desde hace 2 años vivo aquí en Bogotá. Trabajo prácticamente todo el tiempo en el Colegio San José. Ya muchos de los que están en el Colegio San José me conocen. Y más o menos mi trabajo dentro del Coalition durante estos ya llevo 36 años, digamos, de vida comunitaria. Se está referido al tema de evangelización de la cultura, especialmente una etapa de mi vida comunitaria vinculado a los medios de comunicación social, otra vinculada también a los temas de identidad católica y últimamente estos últimos 4 años vinculados a los temas de educación católica. Pero si se dan cuenta, medios y al final de cuentas educación católica viene a ser en el fondo evangelización de la cultura. Entonces, Pipe y Cata tuvieron la peregrina idea de pedirme de que haga las conferencias sobre el tema de las virtudes. Y como yo soy un caballero, siempre recojo el guante. Y al recoger el guante, además, aprovecho de también aprender, revisar una serie de conceptos. Y al final, digamos, la primera preparación de esta charla, lo primero que quiero decirles es que tenemos que recuperar las virtudes. Recuperar en el sentido no solamente conceptual, sino como principios de conversión cristiana. Las virtudes son medios para vivir la vida cristiana, ¿ok? Y lo que no sé si a ustedes les parece, pero a mí sí me parece, digamos, mi experiencia personal, es que la palabra virtud huele a naftalina. La palabra virtud huele a naftalina, ¿no? Ese producto que sirve para que no se apolillen las cosas, para conservarlas. La palabra virtud ha sido guardada en un closet y sencillamente, actualmente ni siquiera los mismos católicos las utilizamos. No lo utilizamos. Es más, posiblemente hablamos más de vicios que de virtudes. Y en ese sentido, y es muy interesante en el tema del lenguaje es muy interesante, las palabras que no se utilizan, las palabras que pierden vida dentro de la sociedad, se olvidan, ¿no? Esas palabras se olvidan. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes escuchan en su vida cotidiana la palabra sacrificio? Que es parte, precisamente, de la vivencia, de la abnegación, de la generosidad, del ponerse en segundo plano para que los demás puedan, digamos, desarrollarse. Y entonces la palabra virtud ha sido prácticamente eliminada de nuestra vida. Yo sé que muchos de ustedes van a misa prácticamente a diario, ¿no? Las lecturas últimas que hemos escuchado en la primera lectura han sido con respecto al rey Saúl, al profeta Samuel y al rey David. ¿Ok? Yo no sé qué tanto están con vista de conejo, qué tanto han comido zanahoria, pero ¿alguno de ustedes identifica a qué pasaje de la vida de David es esta imagen? Efectivamente, David y Goliat, ¿no? Este pasaje de David y Goliat es un pasaje donde ¿qué virtud se vive? ¿Qué virtud vive David para producir esta hazaña que se ha prolongado a lo largo de los siglos? ¿Qué virtud creen ustedes que ha tenido que vivir o, digamos, hacer la suya para poder vencer a Goliat? La virtud de la fortaleza, que digamos en este caso es la virtud más específicamente del valor. Porque como ustedes saben, la virtud de la fortaleza tiene una doble cara. La cara del atacar y la cara del resistir. ¿Ok? Entonces, hemos leído la, eh, el vencimiento de David con la virtud del valor y la fortaleza a Goliat. Pero
El- Posteriormente hemos leído otro pasaje. Vamos a ver. Hemos leído otro pasaje de la vida de David. Aquí vemos la lira o la ut, ¿no? Que es David que produce sus salmos, y alguien que le está hablando. ¿Alguien reconoce ese pasaje? Cultura bíblica número 3. ¿Quién dijo Natán? Natán. A ver, cuéntame. ¿Qué pasó ahí? Estamos mayores de 18. Creo que es la, creo que es la primera lectura de hoy, cuando el Señor le manda a decir a través de Natán a David. Ajá. eh, Pero le cuenta la historia de una persona pobre que tenía Ajá. una sola cabrita, y Sí. otra rica que tenía muchas cabras y Ujú. muchas vacas, y llega un invitado a la casa del pobre, a la casa del rico, y el rico, en vez de coger una de sus vacas, va y le quita la cabrita que tiene el pobre. Ujú. Entonces David le dice, la persona que hizo eso fue un reo de muerte, Ajá. y después Natán le dice, ese hombre eres tú. Y me dice que Dios lo va a castigar, Ujú. que el hijo entonces va a morir, pero y ahí pues David recapacita, dice Ujú. pecado contra el Señor, Ujú. y empieza pues, a orar de ayuno, de oración Ujú. y de mortificación, Ujú. pidiendo pues por la salud de su hijo. Así es, para ubicarlos, ya que estamos mayores de 18, lo que había hecho el rey David, que era una persona que tenía mucha relación con Dios, lo que había hecho es haberse apoderado de la esposa de un general suyo, de un general que combatía a su favor y que exponía la vida a su favor. Y al haberse apoderado y esta esposa haberse quedado embarazada de David, lo manda a primera línea para que precisamente en la batalla, porque estaban en guerra con los amonitas, sencillamente muera en primera línea. Entonces, como se darán cuenta, son pecados muy graves, pecado de adulterio y pecado de asesinato. Ahí lo dejo para seguir con la siguiente historia. ¿Alguien ubica esta imagen? Acá hay un niño, acá hay una espada y ahí hay un rey, el rey Salomón, ¿no? El rey Salomón, ¿por qué era considerado? Porque es así conocido mundialmente, por su sabiduría, ¿no? Dice acá, Dios en la Biblia, Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia muy grandes y un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar. ¿Ya? Todos conocemos a Salomón básicamente por su sabiduría, ¿correcto? Esta sí es, la que viene es Cultura Bíblica 10. ¿Quién reconoce esto? Este es por si acaso Salomón. Perdón, ¿quién? No estaba haciendo más compartiendo justicia, más en relación con su hijo. Acá yo no sé si ves, porque lamentablemente la pantalla no es muy grande. Acá está medio arrodillado ante una imagen. Más que medio arrodillado frente a una imagen. Pocos saben cómo termina Salomón. Igual, Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 6. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de los pueblos de los que dijo Yahvé a los israelitas: no os uniréis a ellas y ellas no se unirán a vosotros, pues de seguro arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. En la ancianidad de Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios. Salomón se fue tras de Astarté, diosa de los sidonios, y tras de Milcón, monstruo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Así termina la historia de Salomón.
Y entonces tenemos dos grandes personajes de la Biblia, reconocidos, uno por su valor y otro por su sabiduría, que sencillamente en determinado momento de su vida cometen un grave error. ¿Cuál sería el error de David? Tenía la virtud del valor. ¿Qué virtud le faltó? La templanza. La templanza. Básicamente la templanza. La humildad también en un cierto sentido, pero básicamente la templanza. Y en el caso del rey Salomón, ¿qué virtud le faltó? También podría decir qué virtud tuvo, pero también voy a decir qué virtud le faltó. Sería la teologal, sí, pero le faltó la virtud, básicamente, de la obediencia y de la prudencia. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero dar ejemplos de personas que tuvieron un gran contacto y una gran amistad con Dios, pero que no se preocuparon de las demás virtudes. No, David debió cultivar otras virtudes y no las cultivó, y Salomón, además de la sabiduría, debió cultivar otras virtudes. Por eso, lo que yo le quería mencionar es el tema de la recuperación de las virtudes, porque a través de las virtudes nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana y nuestra fidelidad a Dios. Solamente que muchas veces, con esta visión, a veces creo que de falta de formación cristiana, lo dejamos en el tema de la vivencia de la liturgia de los domingos y en el tema de la oración. Cuando en verdad lo que tenemos que también que acompañar, y después voy a decir por qué especialmente, tenemos que acompañarlo con el tema de la formación para recuperar nuestra riqueza de todo lo que es la doctrina cristiana. Y dentro de la doctrina cristiana están las virtudes. ¿Okay? Entonces, olvidémonos, olvidémonos, quitemos a la virtud ese olor a naftalina de cosa del pasado y pongamos como una cuestión actual. Las cosas que sobreviven a los siglos son las más valiosas. Las virtudes han sobrevivido a los siglos y por eso son perennes. Las virtudes eran para los santos del siglo IV, para los santos del siglo XII, y también las virtudes son para nosotros los cristianos de este siglo. Sucede lo que más o menos dice aquí este poeta y literato Paul Valéry, francés, en 1957, dijo, 1957, ya aproximadamente casi 60 años, la palabra virtud ha muerto, o al menos está muriendo. No se pronuncia casi nunca. Por lo que a mí respecta, no la he oído sino muy rara vez y siempre en tono irónico. Con esto lo que yo quiero decir, de alguna manera, y quiero hacerles evidentes, y ojalá que, digamos, se den cuenta, desde el momento en que no vivimos en una cultura cristiana, ya no podemos confiar en esta cultura. Si nosotros creemos que vamos a recibir cosas valiosas y cristianas de esta cultura, por favor, es una ingenuidad. Vamos a recibir algunas cosas valiosas, lo más probable es que no sean cristianas. Pero si nosotros consideramos que el único medio cultural es lo que nos brinda la sociedad en este momento, estamos totalmente desfasados de lo que viene a ser un cristiano. Y por eso la cultura actual no nos habla de las virtudes. Es más, como vamos a ver, tergiversa las virtudes. O sea, al tergiversarlas nos confunde mucho más de lo que es una virtud. Pero en la antigüedad, o hace muchos siglos, no era así. Este es un pórtico de la asignatura apostólica en un palacio de Roma. Y esto que se encuentra aquí arriba de las puertas se llama las virtudes teologales y las virtudes cardinales. O sea, lo que quiero decir que en otra época cristiana, las virtudes se convertían en arte, estaban presentes en la vida social y cultural.
y había pinturas sobre las virtudes, ¿no? Y aquí en el medio, lamentablemente no se ve con claridad, está la virtud de la prudencia, que tiene un espejo, y se le ponía la virtud de la prudencia en un espejo para que la principal sabiduría de la prudencia era autorreconocerse. ¿Quién eres tú? Esa es la virtud del espejo. La virtud, la mujer que está a la derecha, pero a la izquierda, claro, depende cómo me pongo, pero la que está allá es la virtud de la templanza. Y está como una especie de una cuerda, no sé si ven, una especie de una cuerda. Bueno, no es una cuerda, es una brida, es la brida de los caballos, que significa precisamente que tiene que guardar los impulsos, manejar los impulsos que hay. Esa es la templanza. La virtud de la templanza se le pone con una brida. Esta mujer que está a este lado, no se ve claramente, pero tiene más o menos como haciéndole caricia a un león, y este árbol que está aquí es el roble. Y el roble es considerado el árbol fuerte, es la virtud de la fortaleza. ¿Ok? Y estos angelitos que están ahí, el primer angelito que mira al cielo, o sea, que está apuntando al cielo, es la virtud de la esperanza, que el cielo está esperándonos. Este angelito que lleva la antorcha es el angelito de la fe ardiente. Y el angelito que está recogiendo los frutos de las acciones es el angelito de la caridad. Fe, esperanza, caridad, prudencia, templanza, fortaleza. ¿Quién falta? La justicia. Y lo que sucede es que, si ustedes me escucharon, este era un pórtico que está en la asignatura apostólica de un palacio de Roma, y la asignatura es un tribunal, es el tribunal apostólico. Entonces a la justicia la pusieron en un sitio especial. Esa es la virtud de la justicia. ¿Con qué? Con la balanza. Entonces las virtudes estaban presentes en la cultura e indudablemente están presentes en muchas iglesias. Por ejemplo, es un vitral con las 4 virtudes cardinales. La virtud de la prudencia, la virtud de la fortaleza con el escudo, la virtud de la justicia con la balanza y la virtud de la templanza con la brida. ¿Ok? Entonces, nosotros ya no hablamos de virtudes en la cultura actual, y si la cultura y si la sociedad actual no nos habla de virtudes, nosotros tenemos que profundizar como católicos en nuestra propia cultura católica. ¿Ok? Queda claro que la sociedad no nos va a hablar de estas virtudes. Y entonces nos encontramos con distorsiones. Cuando la gente habla de la prudencia, y decimos, claro, la virtud de la prudencia, sencillamente no es la virtud de la prudencia porque es casi como un sinónimo de la cautela de no sufrir daño. Y eso no es la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia es más. Posiblemente la virtud de la prudencia exija en algunos momentos el riesgo de sufrir daño, porque el bien que se va a conseguir es mayor a la posibilidad del daño que yo pueda tener. Pero la prudencia es ser prudente. En verdad te dicen, ten cuidado. Y eso no es la virtud de la prudencia. Nuevamente la palabra queda tergiversada. La fortaleza está más que nada vinculada al tema de la fortaleza física. Cuando la fortaleza integra a toda la persona, y no solamente es una dimensión física, sino también psicológica y una dimensión espiritual. Y no solamente es la fortaleza, digamos, del ataque, sino de la resistencia. Como yo les decía, parte de la virtud de la fortaleza es la paciencia, que no es igual a la resignación. Nuevamente, si nosotros confiamos cómo se utilizan los términos de las virtudes, como lo utilizan actualmente los medios de comunicación social, terminamos confundidos. Eso no son las virtudes cristianas. ¿Correcto? El tema de justicia usualmente está vinculado dentro del ámbito cultural actual al tema del ámbito legal, cuando no es solamente un tema legal, es un tema vinculado a la persona, está dentro del ámbito del matrimonio, está dentro del ámbito de la doctrina social de la iglesia, está vinculado desde una visión mucho más profunda de quién es la persona humana.
Y la cuarta sí se lleva las palmas, ¿no? Templanza y te preguntan, ¿qué es eso? ¿Cuándo han escuchado, cuándo han leído en un medio de comunicación, le faltó templanza a esta persona? No existe. O sea, sencillamente no existe en el léxico actual la palabra templanza. Y que nos olvidemos de la templanza es olvidarse de lo que está llamado a vivir a la persona humana. Imagínense las consecuencias de eso. Entonces, existe esta distorsión culturales sobre las virtudes. ¿Para qué le digo esto? Porque tenemos que recuperarlas. Si nos quedamos con las visiones actuales sociales, tenemos que recuperarlas. Y por lo tanto, existe como una especie de simplismo actualmente, un simplismo dentro de los cristianos, con respecto a saber de qué se tratan las virtudes, ¿no? Las virtudes, parecería, por lo que se ve, que las virtudes son opcionales. Decir que las virtudes son opcionales no somos que decir que la oración es opcional. ¿Se dan cuenta las dimensiones de eso? Ok, sigamos. Entonces hablemos un poco del simplismo, un desafío para el católico de hoy. Hagamos una especie de clasificación. Vamos a hablar de los cristianos que son simplemente bautizados, digo simplemente bautizados porque no viven su vida cristiana, pero han sido bautizados. Mucha gente ha sido bautizada por un tema pues, de la fe de sus padres, y está bien, porque la iglesia pide que los padres católicos bauticen a sus hijos, pero sencillamente los hijos no siguieron la fe de sus padres. Y pasamos a los que viven las promesas bautismales, o sea, los que precisamente queremos vivir nuestra fe, que vienen a ser las promesas bautismales. ¿Cuáles son las promesas bautismales? Las dos básicas, promesas bautismales. A ver, levanta la mano. Ya, pero esos son renuncias, pero no son promesas. ¿La qué? No, no, esa es una promesa de Cristo a los cristianos, pero cuando tú te bautizas, te comprometes a vivir. Dos cosas. La fe, pero en términos más concretos, la santidad. O sea, nosotros, cuando hacemos nuestra promesa bautismal y nuestros padres y la hicieron por nosotros, nos hemos comprometido a buscar la santidad, a vivir la santidad. La segunda promesa. ¿Ah? ¿La salvación? No, pues va con la santidad, la salvación. Evangelizar. Ser apóstol. Esa es la segunda promesa bautismal. Todos nosotros hemos asumido de manera vicaria por nuestros padres, pero al vivir nuestra fe, el compromiso de la vocación a la santidad y al apostolado. ¿Ok? Pero sucede tres posibilidades al respecto de eso. La fe del carbonero. ¿Han escuchado hablar de la fe del carbonero? Es un término antiguo, pero me parece muy interesante. La fe del carbonero. La fe carbonera es aquella fe de las personas sencillas y humildes que por su capacidad educativa, o sea, por su educación, no son capaces muchas veces de leer, no son muchas veces de escribir, y no han recibido, pero tienen fe en Dios. Esa es conocida como la fe del carbonero. Es una fe al máximo de sus capacidades. No necesariamente ciega, o sea, me refiero a una fe que sencillamente él cree realmente en la Santísima Trinidad. Le preguntas qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ahí entramos en problemas, pero él cree. Y realmente Dios se ve, digamos, conmovido por ese tipo de fe, porque la persona no tiene la capacidad de poder aumentarla en su profundidad o en su significado, pero tiene fe, sí cree en las cosas más básicas de la fe, el amor de Dios, la importancia, digamos, de amar al prójimo, el perdón, en los sacramentos, en la Virgen, pero no tiene esa profundización, que digamos usualmente tienen personas que tienen la capacidad de leer, de formarse y todo lo demás. Esa es la fe del carbonero. La segunda, ese sí es más o menos epidemia, ¿ya?
la fe de aquellos que se quedaron con el traje de la primera comunión. Es decir, su formación solamente consistió en, bueno, hice mi primera comunión, acabo podría decir mi traje de confirmación y ahí me quedé. Yo ya creí que con eso me bastaba en mi formación como cristiano. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa si ustedes quisieran ponerse el traje de la primera comunión? O el traje de confirmación, porque capaz hemos engordado, ¿no? Y todo lo demás. ¿Qué pasaría? No nos da, o sea, nos quedaría absolutamente apretado, estaría totalmente desfasado de lo que necesitamos. Y precisamente a donde tenemos que ser, ir como católicos maduros y católicos en una sociedad y cumpliendo nuestras promesas bautismales de apóstoles, es los que conocen su fe mediante la formación y son apóstoles en medio de una sociedad neopagana. Nosotros vivimos en este momento en una sociedad no cristiana. Creo que es evidente, ¿no? No estoy hablando, wow, caray, Andrés me abrió los ojos. No, no soy quien para abrirte los ojos, pero si no te has dado cuenta, ve a tu alrededor y te vas a dar cuenta de que cada vez Cristo es más ocultado, la fe es más ocultada, la fe es vista casi como algo agresivo, como que no aporta nada a la sociedad. Y vivimos prácticamente como se vivía en la época en donde cristianos y paganos convivían, o donde, para ser más exactos, donde los cristianos eran tolerados por el imperio romano pagano. Ese sería posiblemente la más exacta. En el siglo IV, después de Cristo, sucedió tres cosas. Uno, los cristianos eran perseguidos al principio del siglo IV. Dos, a mitad del siglo IV, los cristianos eran tolerados, pero el imperio seguía siendo pagano. Ya no eran perseguidos, pero eran tolerados. Y casi al final, el imperio se volvió cristiano. Eso es rapidísimo. Pero en este momento, los cristianos somos tolerados. No estamos viviendo en una sociedad no cristiana. Y por lo tanto, yo creo que si nosotros somos responsables, si queremos vivir nuestra vida cristiana a plenitud, si nos consideramos que tenemos que responder a las características de apóstoles, tenemos que formar. Tenemos que formarnos porque sencillamente la sociedad ya no nos va a formar. En la época de nuestros abuelos, porque la sociedad era cristiana, también la sociedad nos formaba de manera cristiana. Y lo que decía, se decía en el hogar, se decía en la escuela y se decía en la sociedad. Y todos estaban en la misma página. Se ha perdido eso. ¿Ok? Y por lo tanto tenemos que tener una mayor formación para poder dar razón de nuestra fe y razón de nuestra esperanza. Si no, seremos unos cristianos que la gente va a creer que somos cristianos porque nos bautizaron cristianos y porque, bueno, nuestra familia era cristiana. Y indudablemente daríamos muy pobre testimonio de lo que viene a ser vivir realmente nuestra fe. Voy a pedirle un favor a Pipe Huacata, que me avisen cuando me está faltando 10 minutos para los 15 minutos de que tengo que dar de preguntas. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos que ir en esta línea. Tenemos que tener la fe de mente que va en la línea de nuestra formación, fe de mente, formación, para que a partir de nuestra formación nos adhiramos a lo que conocemos por la fe. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, reconozco la importancia de determinada virtud para mi vida cristiana, yo entiendo lo que es esa virtud y me lleno de corazón y la comienzo a amar, a hacerla mía para poder vivir. Porque si no, termina siendo un mero conocimiento intelectual. ¿Ok? Y ahí la consecuencia de la fe y acción, la coherencia. Yo tengo que ser coherente en lo que creo, en lo que precisamente me ha adherido de corazón y tengo que actuar de esa manera. Es esa visión integral de la persona. Si yo me quedo en uno de los pasajes, esto es puro conocimiento e intelectualismo, esto termina siendo pura emotividad y esto es incoherencia. ¿Queda claro? ¿Ok? Muy bien. Entonces, en las distorsiones culturales sobre las virtudes, también se han creado nuevas virtudes.
Se ha creado, por ejemplo, la virtud de la proactividad, se ha creado la virtud de la asertividad y se ha creado la virtud de la resiliencia. Santo Tomás de Aquino estaría dándose vueltas en su tumba si supiera de esas virtudes. Porque esas virtudes están compuestas básicamente de las virtudes que ya se conocían, pero que se han secularizado y se le ha quitado la entraña cristiana para crear nuevas virtudes. Y también a las que se llaman virtudes y que no lo son. Voy a hablar solamente de una que está muy de moda, la que se denomina la tolerancia. La tolerancia no es una virtud. La tolerancia vendría a ser la paciencia en un sentido para las limitaciones y los errores del otro. Esa es la tolerancia. Nuestros abuelos utilizaban un término, y ya que estamos mayores de 18 nuevamente, las casas de tolerancia. ¿Han escuchado ese término? ¿Ustedes creen que eran casas virtuosas? ¿Ok? No eran virtuosas. La tolerancia es la capacidad de aceptar de alguna manera los errores del otro, pero son errores, o son limitaciones, o son limitaciones en un cierto sentido. Y lo que se ha utilizado mucho en nuestra sociedad con la tolerancia es sencillamente ser una puerta para el relativismo. El relativismo, de que no existe la verdad, sino que la verdad es relativa. Entonces yo tengo que ser tolerante con tu error y no debo buscar la verdad. ¿Se puede ser tolerante con el error? ¿Se puede ser tolerante con la injusticia? ¿Se puede ser tolerante, etcétera, etcétera, etcétera? Esa palabra, la tolerancia, se ha vuelto un comodín. Y por eso, Chesterton, con esa intuición, porque Chesterton murió en la década del 60 del siglo pasado, dice, la tolerancia es la virtud del hombre sin convicción. Y hay un obispo americano que dice lo siguiente, la tolerancia no es una virtud cristiana. Caridad, justicia, misericordia, prudencia, honestidad son virtudes cristianas. Entonces, cuando la tolerancia se convierte en aceptar el error, pues sencillamente estamos yendo contra la virtud de la veracidad. Esa sí es una virtud. Sería como omisión. Omisión. Digamos, aceptar el error, que creo que, digamos, ahí está el problema. La tolerancia es, como te digo, o sea, aceptar las limitaciones del otro, pero no decir que el otro, porque tengo que ser tolerante, tengo que aceptar lo que diga. O sea, yo acepto lo que el otro dice en la medida de que yo busco la verdad y la verdad está por encima mío. No es que yo tenga la verdad, pero si yo digo, vamos a tolerar todas las opiniones y vamos a ser tolerantes, entonces toleremos también el aborto, pues, ¿no? No sé si me dejo entender, va en esa lógica, ¿ok? Ahora, ¿por qué también es sumamente importante este tema de las virtudes? Porque la vivencia de las virtudes es un principio de conversión. Todavía estoy hablando un poco en abstracto, lo sé, pero me parece que son los temas primeros. La vivencia de las virtudes es un principio de conversión. Si yo vivo las virtudes, me voy convirtiendo, voy cambiando, me voy asemejando a lo que Dios quiere. La vivencia de las virtudes es un principio de conversión. ¿Por qué? Porque las virtudes me van a permitir poder encontrarme mejor con Dios amor, me van a permitir un mejor o un adecuado proceso de santificación y reconciliación, e inmediatamente, porque yo soy mejor persona y porque yo soy mejor cristiano, también voy a ser un mejor cónyuge, voy a ser un mejor padre o madre, o también voy a ser una mejor persona para mis seres queridos. Acá hay un tema sumamente importante que a veces a mí me preocupa. Todos nosotros estamos llenos de cosas. O sea, a veces cuando me dicen, oye Andrés, ¿cómo estás? Así yo le digo, estoy lleno de trabajo y de pronto me viene un sentimiento de vergüenza. Y el sentimiento de vergüenza es porque sencillamente el otro también debe estar lleno de trabajo. Es como si yo fuera un caso especial. Me siento, no, y no soy un caso especial. Todos estamos llenos de trabajo, ¿correcto? Entonces, pero
Si yo no priorizo lo importante como cristiano en mi vida y sencillamente soy una persona, entre comillas, meramente que hace tal pendiente, cumple tal trabajo, lleva a los chicos al dentista, compra el mercado, lo que sea, y no rezo, soy un imprudente. Soy una persona que pone la carreta por delante de los caballos. Porque lo principal que me exige tanto mi vida cristiana como mis seres queridos es que yo sea mejor persona, no que sea mejor ingeniero, no que sea una persona que hace 20.000 cosas en el día, porque la conversión nos viene de nuestro encuentro con Dios. No sé si me estoy dejando entender. A veces, ya les digo una frase, el hecho de que llegues totalmente agotado en la noche a tu dormitorio no significa que hayas sido fiel. Solamente que has estado recontra ocupado. Porque no sabemos si ese tiempo lo has empleado en lo mejor y en lo más importante. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué es lo más importante para la vida de un cristiano? Lo más importante para la vida de un cristiano es la gracia. Lo más importante para la vida de un cristiano es vivir en la amistad con Dios, para poder vivir la amistad con el prójimo, para poder vivir las virtudes con la ayuda de la gracia y de esa manera poder, digamos, cumplir todas las obligaciones de Estado que uno tiene. ¿Ok? Una persona que no se emplea en lo más importante que tiene que emplearse es una persona imprudente. Después vamos a ver, lo pongo como si ya viene, ya vamos a hablar de la prudencia, pero es imprudente. Y dentro de la vida cristiana y dentro de la vida cristiana, la amistad con Dios, los sacramentos, la gracia y la caridad son los elementos más importantes dentro de la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, cuando yo soy mejor persona, voy a ser mejor parte de este matrimonio y voy a ser mejor parte del... Va en ese sentido. ¿Ok? Listo. Sigamos. ¿Qué son las virtudes humanas? Fíjense, estoy hablando de las virtudes humanas, no estoy hablando de las virtudes teologales. Virtudes humanas. Las teologales son la fe, esperanza y caridad. Virtudes humanas. Las virtudes humanas son disposiciones estables o acciones habituales, es un término también, pero lo que quiero acá enfatizar que son acciones habituales, o sea, que se dan, son hábitos. Las virtudes son hábitos del entendimiento y la voluntad. Tienen que ir los dos juntos. Si va el entendimiento, va por un lado, falta la voluntad, o al revés, va mal las cosas. Son hábitos del entendimiento y disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta. Y he puesto en un poco negrita, regulan, ordenan y guían. O sea, las virtudes nos ordenan, o sea, nos dan un orden, nos permiten precisamente que nuestra vida sea ordenada, no con el sentido de un trastorno obsesivo compulsivo, por cierto, sino que pone las cosas en su lugar, importancia y graduación de importancia en nuestra vida. ¿Ok? Según la razón y la fe. O sea, no solamente según nuestra razón, sino según nuestra razón y la fe. Y tampoco no solamente según la fe, porque para el cristiano, para la doctrina cristiana, ambas van unidas, razón y fe, hacia el bien. Las virtudes, para que sean virtudes, van dirigidas hacia el bien, no hacia mi egoísmo, no hacia intenciones subordinadas, sino hacia el bien, y un bien objetivo, por cierto, no el bien que me parece. Y permite a la persona dar lo mejor de sí. ¿Ok? Entonces, disposiciones estables regulan actos, ordenan pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe,
hacia el bien siempre y permite a la persona dar lo mejor de sí. O sea, no es una situación, la virtud es una situación instalada, no es una visión común, es una tensión hacia la santidad. Es más, la vida del cristiano, como todos ustedes saben, y siempre se ha dicho, es combate espiritual. Hay una tensión siempre por ser mejores, por amar más a Dios y al prójimo. Cuando no existe esta tensión, se produce un instalamiento, un acomodamiento. ¿Ok? Es como si de pronto, ¿cuál es la medida del amor? Amar sin medida. Eso implica precisamente siempre esa tensión a crecer, ¿no? O uno de ustedes, su pareja le ha dicho, no, ya te amé lo suficiente. ¿Qué harían si su pareja le dice, ya te amé lo suficiente, ya, hasta acá nomás, ya hemos alcanzado la meseta, ahí, estable nomás, no vamos para arriba? ¿Qué piensan? ¿Es amor o no es amor? No, no es amor, indudablemente no es amor. Entonces, si la vida cristiana es amor a Dios y al prójimo, ¿puede haber meseta? ¿O siempre va a haber esta tensión sana de crecimiento, de amar más a Dios y al prójimo, indudablemente en el caso de mi prójimo, usted que son matrimonios, a su pareja? Siempre. Y eso se llama combate espiritual, por si acaso. Palabra combate espiritual. O sea, no acomodamiento espiritual, no comodidad espiritual, sino combate espiritual. Y eso, por si acaso, vean a Google, así prensa, o qué diccionario católico, para que vean qué es el combate espiritual. Y usualmente, todas las virtudes se pueden agrupar en cuatro que se llaman cardinales, que se llaman la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Por si acaso, esto está en nuestro libro gordo de Petete, que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Está en el 1803 y el 1834. ¿Ok? Ese es nuestra doctrina cristiana. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de la clasificación. Ya hemos hablado de las virtudes teologales. ¿Ok? Fe, esperanza y caridad. ¿Qué es lo particular de estas virtudes frente a las otras virtudes humanas? Es que éstas disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad y tienen como origen, porque son virtudes infusas, o sea, Dios nos la da, nos la infunde, Dios nos infunde estas virtudes, ¿no? Para precisamente relacionarnos con Él. Fe, esperanza y caridad. ¿Ok? Son gratuitas, o sea, son Dios que nos da. La diferencia con las otras, que llamamos humanas o morales. Yo le puse arriba humanas, en el anterior no sé si se dieron cuenta, yo le he puesto morales. ¿Por qué le he puesto morales? Porque si son virtudes, siempre van a ser bien. Por lo tanto, son siempre morales, ¿no? ¿Ok? Entonces, se adquiere mediante las fuerzas humanas. En un principio, y después voy a explicar por qué, en un principio siempre estas virtudes humanas es con nuestro esfuerzo, con nuestra decisión, el buscar adquirir. Si tú quieres vivir la prudencia, te tienes que exigir, indudablemente te debes por lo menos primero saber qué es la prudencia, ¿no? Y de ahí la fortaleza y todo lo demás, ¿no? Pero es con nuestro esfuerzo. La virtud de la diligencia, la virtud de la responsabilidad, son primeramente con nuestro esfuerzo humano y exponen nuestras potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Muy teológico, no se confundan. Aquellos que quieren, digamos, esta presentación se la paso después, no hay problema, ¿ya? Pero lo que quiero decir con otras palabras es que estas virtudes que comienzan con el esfuerzo humano, luego se integran con la gracia. ¿Ok? Eso es lo que en el fondo quiero decir. O sea, no es que como hay dos planos, porque nosotros no somos dos planos. Nosotros somos precisamente cuerpo, alma y espíritu totalmente integrados. Entonces, por lo tanto, las virtudes que nacen de las fuerzas humanas, que buscan precisamente perfeccionarse, se encuentran con la gracia y se potencian. ¿Ok? Espero no sea muy complicado. ¿Lo estoy diciendo? Me avisan. Capaz con las preguntas. Pero básicamente, lo que quiero es, como somos una unidad, esa prudencia después es elevada a prudencia cristiana, según el modelo de Cristo. Esa fortaleza, aproximación humana, después es elevada con la gracia a fortaleza cristiana. ¿Ok? Y ejemplo muy clásico.
¿De dónde nacen las visiones de las cuatro virtudes cardinales? ¿Son cristianas o son antes de Cristo? Antes de Cristo. Esos griegos que tuvieron esta visión de las cuatro virtudes cardinales, ¿vivían las virtudes? Sí, claro, pero sin Cristo. Pero del momento que entra Cristo en la historia de la humanidad y nos volvemos cristianos, hijos de Dios, y recibimos su gracia, estas virtudes adquieren una característica especial, una potencia especial, una fuerza especial. ¿Queda un poco más claro? O sea, se podría vivir las virtudes sin Cristo, pero quedarían en un plano meramente humano, meramente natural. Cuando precisamente entran las virtudes en el plano de la gracia, se potencia. ¿Ok? Sigamos. Y dentro de este grupo de virtudes humanas o morales están estas virtudes cardinales, y hay otro grupo de virtudes como, por ejemplo, no sé si habrá tiempo de tocarlo, las virtudes llamadas intelectuales. ¿Ok? ¿Listo? Sigamos. Hablemos de las disposiciones estables, habituales del entendimiento de la voluntad. Como ustedes saben, era lo que habíamos visto eh, acá, en la primera línea, disposiciones estables. ¿Ok? Muy bien. Las virtudes son hábitos operativos, o sea, son acciones. Las virtudes se viven a través de acciones. No se quedan en la visión del intelecto. ¿Ok? Y por lo tanto, el entendimiento, por si acaso, dentro de la visión cristiana antropológica del entendimiento, el entendimiento no está hecho para pensar. Así digamos. Pienso, está dirigido hacia la verdad. Dios nos ha dado inteligencia para alcanzar la verdad. Hay una direccionalidad dentro de la voluntad de Dios. No es sencillamente para pensar. Y en el mundo actual, las virtudes que van en la línea del entendimiento, indudablemente van en la actualidad contra el relativismo, que dice que precisamente toda la verdad es relativa y por lo tanto toda igual. El emotivismo, ¿no? Que actualmente la gente, cuando tú le preguntas qué es lo que piensa, qué es lo que te dice, yo siento. ¿Y tú qué piensas? Bueno, yo siento que. No te he dicho que sientes. Está bien, está bueno tener sentimientos, es parte de la humanidad, pero ¿qué es lo que piensas? ¿No? Ese emotivismo, ¿no? Y precisamente tres de las virtudes, digamos, intelectivas que ayudan a alcanzar la verdad son la prudencia, la ciencia y la sabiduría. Y con respecto a la voluntad, lo que busca, porque el Señor nos da la voluntad, es para alcanzar el bien real. Bien real, ha tenido que poner, lamentablemente, acá, como sucede en nuestra sociedad. Cuando hablamos del amor, el amor ha sido tan tergiversado, tenemos que decir el auténtico amor, ¿no? El auténtico trabajo, la auténtica amistad. Creo que estoy en la tercera parte y ya me están haciendo tiempo. Pero me estoy divirtiendo con ustedes. No sé si también ustedes conmigo. ¿Sí? Sigo. Ya, ok. Ya. Gracias. Mira, está cargo de conciencia. Ok. Ya, acá hay un tema sumamente importante. Y como ustedes les había mencionado, yo estaba en la línea de la educación católica. ¿Ok? ¿Han visto en la propaganda de algunos colegios se enseñan valores cristianos? ¿O valores? ¿Se enseñan valores? No. Valores, ¿no es cierto? Valores, punto. ¿No? Y algunos colegios dicen virtudes. Creo que los menos dicen virtudes. ¿Pero qué significa? ¿Existe una diferencia que un colegio te diga, le vamos a enseñar a sus hijos valores y en otro colegio le vamos a enseñar y en verdad debería completarse a vivir las virtudes? ¿Ok? Vamos a hablar del asunto. Los valores, y no hay que confundirlo, no es igual valores que virtudes, son bienes que la inteligencia del hombre conoce, acepta y vive como algo bueno para él como persona. O sea, en otras palabras, los valores están más en la línea intelectiva, están en la línea de entender, esto es un valor, hay que respetarlo, hay que, digamos, disculpen la redundancia, valorarlo, y lo reconozco como tal.
Entonces, en un colegio, te podrían decir, en un colegio te podrían enseñarle a tus hijos, te podrían decir, mira, es importante el siempre decir la verdad. Entonces, te están enseñando el valor de la verdad. ¿Ok? ¿Queda claro? Va en la línea intelectiva. Pero las virtudes, y nuevamente por eso lo he recalcado, son acciones que nacen del entendimiento y del corazón y están orientadas directamente a un bien espiritual. Los valores no necesariamente están dirigidos al bien espiritual. Por ejemplo, el valor del deporte. ¿Está dirigido necesariamente a un bien espiritual? No. Sabemos que hay futbolistas que son eximios, genios, que han tenido una vida absolutamente que no les ha ayudado para nada en la práctica del deporte. En cambio, toda virtud está dirigida hacia un bien espiritual también. ¿Ok? Estas nos hacen crecer como personas a imagen de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien les dice a ustedes que le voy a enseñar a sus hijos y a tratar de enseñarles a vivir la virtud, ¿y por qué he puesto la palabra tratar? Porque la iglesia de virtud solamente puede ser una invitación a la cosa, en libertad. O sea, si yo le enseño a una persona lo que es la prudencia, y luego le enseño las maneras de vivir la prudencia, o de alguna manera lo motivo a tener actos prudentes, la persona siempre dentro de su libertad va a poder internalizar o no si quiere hacer esa actitud suya. Porque la educación católica es para la libertad y en libertad. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Los valores no necesariamente nos hacen crecer como personas, ¿no? O sea, no necesariamente, pueden hacernos crecer, con las virtudes siempre sí. Entonces, ahorita lo voy a explicar, ¿ok? Ahorita lo voy a explicar con este ejemplo. ¿Cómo cambia un valor de acuerdo con las circunstancias que lo rodean? Una persona que cuida a su tía enferma porque quiere su herencia. Puede suceder, ¿no es cierto? Pero la cuida, pero la cuida. ¿Ok? Una persona que cuida a su tía enferma porque a esta le cae bien. ¿Ok? Y una persona que siempre está dispuesta a cuidar a cualquier enfermo, aun sin conocerlo, por amor a Dios y a los otros. En los tres casos se está dando el cuidado. ¿Ok? Aunque la acción es la misma en los tres casos, solamente la tercera es una virtud por ser habitual y permanente. O sea, se ha asumido como parte de la persona, se ha asimilado, la persona se ha vuelto prudente. No es que practica la prudencia, sino que es prudente. ¿Ok? En los otros dos casos, la persona vive el valor del servicio. En el tercero, la persona tiene la virtud del servicio. Sí, sí, pero por lo menos el servicio sin la intención sí la sirve. Pero desde la visión cristiana, pues tienes una intención que, pero la acción es la misma. Es como las monedas en la limosna, ¿no? Que es el ejemplo cristiano. Ese dinero tiene valor, sí tiene valor, pero no hace a la persona mejor. ¿Ok? No sé si con eso respondí. Una cosa es el valor de, yo reconozco el valor de la prudencia, y otra cosa es que yo me he vuelto una persona prudente. ¿Ok? ¿Listo? Sigamos. Y aquí, ya que todos, la mayoría son padres de familia o abuelos de familia, o sea, que si tienen nietos en los colegios, esto es lo que dice la Iglesia sobre la educación católica. Consciente de que el hombre histórico es el que ha sido salvado por Cristo, la escuela católica tiende a formar al cristiano en las virtudes, no en los valores, o por dicho, no dice nada al respecto al valor, no es que estén mal los valores, pero lo esencial son las virtudes, que lo configuran con Cristo, su modelo, y le permiten colaborar finalmente en la edificación del reino de Dios. La educación católica es, entre varios elementos que tiene, formación en virtudes.
La educación católica es formación del cristiano. ¿Para qué la iglesia tiene escuela? ¿Para competir con las escuelas laicas? No. La iglesia tiene escuela para formar al cristiano. Esa es la razón de que la iglesia tiene escuelas. Indudablemente lo tiene que formar también para ser agente de cambio. Tiene que darle una formación académica, que es parte también de su realización y formación integral. Pero la razón fundamental es que forma cristiano. El segundo es, en la educación tiene presente el puesto insustituible, me van a salir gallos por si acaso, ya a cada rato es porque ya se me está acabando la voz, y se pueden reír con toda confianza. ¿Ya? El puesto insustituible que la doctrina católica da a las virtudes como orientación permanente y profunda que deben instaurarse gradualmente en la conciencia. ¿Ok? Esos dos párrafos pertenecen al documento de la Congregación para la Educación Católica del año 77, de Escuela Católica. ¿Ok? Solamente parte de la importancia nuevamente de las virtudes en la formación de sus hijos. Sigamos. Como yo les había dado acá, vamos a pasar al segundo. Las pasiones. Esto es genial. Las pasiones. Soy una persona apasionada. ¿Qué significará eso? No sé. Las pasiones son movimientos afectivos, porque, a ver, acá hay una lógica y una significación. Cuando se lee que la virtud regula las pasiones, yo utilizo el término pasión desde la antropología cristiana. O sea, no desde las telenovelas, sino desde la antropología cristiana. ¿Ok? Las pasiones son movimientos afectivos o emociones que surgen en el alma como respuesta a las percepciones sensoriales o a la reflexión racional. Surgen, o sea, brotan. No es algo así tan racional el asunto. Y están estrechamente relacionadas con la voluntad y la razón. ¿Ok? Es decir, que cuando hablamos de pasiones, estamos hablando de personas. No estamos hablando de gavilanes, sino de personas. ¿Ok? Pues son de gavilanes, no dirías eso. Existen dos tipos de pasiones. Existen las pasiones concupiscibles. Las pasiones concupiscibles, suena feo, ¿no? No es feo, o sea, la concupiscible no significa eso, sino es esa pasión que está relacionada con el placer, con lo bueno y placentero, y la aversión hacia lo malo o doloroso. Todos nosotros, cuando surge ante nuestra conciencia, ante nuestros registros sensoriales, algo que es bueno o es placentero, inmediatamente tenemos como una especie de apetito y si es bueno y placentero, tratamos de acercarnos o si produce dolor, tratamos de evitarlo. ¿Ok? Por si acaso, dentro de la visión cristiana, y creo que ustedes ya lo saben, el placer no es malo por ser placer, ¿no? Pero claro, eso ya lo han visto suficientemente, ¿no? ¿No? Entonces, porque hay placeres que responden a lo que Dios mismo quiere, ¿no? O sea, la comida, el placer sexual de los esposos, o sea, está un buen vino, una buena chuleta de cerdo, esos son placeres que no hay que confesar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si los apetitos o las pasiones concupiscibles no se manejan? ¿Cómo? Así es, nos manejan. Entonces, nosotros tenemos que ordenar al apetito concupiscible para que no nos lleve, por ejemplo, a la gula, no nos lleve a la pereza, no nos lleve a la lujuria. No sé si me dejo entender, ¿no? Y al mismo tiempo podamos nosotros vencer aquello que si bien es cierto nos va a producir dolor, va a ser para un bien mayor. ¿Ok? Por si acaso, por ejemplo, una persona que es alcohólica, ¿ok? Le va a producir dolor someterse a una abstinencia, le va a producir dolor. Pero ¿por qué se somete y evita, digamos, que no hacerlo? Precisamente porque domina con su razón y con su voluntad, domina el dolor o el sufrimiento que va a padecer. ¿Queda claro? Y la segunda pasión es la pasión de la irascibilidad o las pasiones irascibles. Está en la línea más que nada de la voluntad.
Está asociado con la capacidad de la voluntad para perseguir objetivos que requieren esfuerzo y superación de obstáculos. O sea, es esa fuerza anímica, esa fuerza, esa decisión de vencer todo aquello que me impide alcanzar los bienes que necesito para mi vida. Por ejemplo, las virtudes que están asociadas al manejo de los apetitos irascibles es la virtud de la perseverancia, las virtudes de la constancia, las virtudes que precisamente me hacen luchar, la virtud de la fortaleza. Incluye emociones con la esperanza, el coraje, el miedo y la desesperación. Emociones, ¿ok? Es decir, yo tengo que manejar esto. Manejo estas emociones y están vinculadas a el bien difícil de alcanzar o se enfrenta a un mal difícil de evitar. ¿Ok? Esas son las dos pasiones. No hay terceras pasiones. Esas son las dos pasiones que tiene la persona humana, según la antropología cristiana. ¿Ok? No son inherentes, buenas o malas. El apetito de placer no es necesariamente malo. ¿Ok? Y el evitar el dolor no es necesariamente bueno. ¿De acuerdo? Puedo estar evitando ir al dentista, por ejemplo. No es necesariamente bueno. ¿Ya? Sino que tienen que estar reguladas por la voluntad y la razón. Y seguimos. Según la razón y la fe. Ahora, es sumamente importante, ¿ya? Esto del tema de según la razón y la fe, porque por dos líneas, por estar en medio de una sociedad que cree que nosotros somos prácticamente esotéricos por tener fe en Cristo, y por otro lado, porque el cristiano utiliza la fe y la razón para llegar a la verdad. No utiliza solamente la fe, utiliza solamente la razón, sino la fe y la razón. Y hay una gran frase de Juan Pablo II que dice que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Pero hay una frase sumamente interesante de Benedicto XVI, que la da en el discurso inaugural, me parece, la da de todas maneras en la conferencia de Aparecida, ¿no? Ustedes conocen las conferencias, ¿no? La conferencia de Río, la segunda conferencia fue la de Medellín, la tercera la de Puebla, la cuarta, eh, ¿cuál es la cuarta? ¿Alguien me hizo acordar? La cuarta, Santo Domingo, y la quinta es Aparecida, ¿ok? Benedicto XVI dice lo siguiente: Dios es la realidad fundante. Solo quien reconoce a Dios conoce la realidad. Imagínense ese nivel de lo que está diciendo. O sea, imagínense diciéndole a sus amigos eso, a ustedes, a sus amigos. Solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. Si uno tiene fe, si uno se ha encontrado con Dios, y Dios es el que ha creado todo, es decir, Dios es la realidad fundante, solo quien reconoce a Dios realmente conoce la realidad. Porque en las circunstancias actuales, curiosamente, lo que funda la realidad visible es la realidad invisible. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, para vivir las virtudes tenemos que tener no solamente la razón, sino también la fe. Y seguimos. Hacia el bien y la felicidad. Las virtudes proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. A ver, cuando Dios nos dice que debemos ser buenos, es porque queremos que sea, o sea, Dios quiere que seamos masoquistas. Pregunto, ¿por qué Dios, a pesar de lo que cuesta muchas veces el bien, nos pide que pongamos el bien siempre por encima? Porque le gusta ponernos la varilla muy alta y así ponernos obstáculos, es caprichoso, antipático, a ese le caemos bien, a ese le caemos mal, o porque Dios nos ama. O sea, si yo creo que Dios nos ama y Dios me pide el bien, uno más uno es el bien me va a hacer feliz. ¿Ok? O sea, nosotros creemos en una fe lógica, en un sentido. Entonces, la virtud me va a ayudar a ser feliz. Y básicamente, capaz, esto es lo que más
más digno va a ser de entender. La persona que vive la virtud no está sujeta o lucha contra la esclavitud de los vicios. La persona virtuosa es la que le dice a los vicios no. Por más que le cueste muchas veces, por más que a veces caiga en alguna posibilidad, pero es una persona en el fondo libre. Es una persona que no ha aceptado la esclavitud como parte de su naturaleza. Y por lo tanto está vinculada a la felicidad. El bien está vinculado a nuestra felicidad, a pesar de que nos cuesta aceptar que es mejor dar que recibir. ¿Ok? Y con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. Pregunta a los padres de familia. Si sus hijos no practican la virtud, ¿ustedes creen que van a tener una personalidad suficientemente fuerte para mantenerse cristianos en una sociedad no cristiana? Las virtudes están vinculadas a la forja del carácter. Y por lo tanto es sumamente importante la práctica de las virtudes en la educación. El hombre virtuoso, que realmente reconoce la importancia de la prudencia, la importancia de la fortaleza, la importancia de la templanza y la justicia, es feliz al practicar. ¿Ok? Yo no sé si ustedes han pasado esa situación en donde algo que le pide la vida de fe les cuesta al principio y después se sienten felices de practicar. Ok, igual es con las virtudes. El hombre, al ser hecho imagen y semejanza de Dios, amor, goza con el bien y se perfecciona con la paz. Me faltan 6 láminas. Ya estoy terminando. Permite dar lo mejor de sí. Las virtudes señalan un horizonte de perfeccionamiento, el que está llamada la persona. La práctica de las virtudes permite el crecimiento armónico de toda la personalidad. Por eso, al crecer en una virtud, crecen varias virtudes. Esto es muy interesante. La laboriosidad, la virtud de ser diligente, exige ser ordenado, exige ser responsable. La práctica de la paciencia implica la tolerancia, la aceptación y la flexibilidad. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con esta parte de la tolerancia, pero bueno, se me escapó. Y esto nos dice Sabidurías 8:7. ¿Amas la santidad? En verdad, si ustedes van a la Biblia en Sabidurías 8:7, van a ver que dice, amas la justicia. Pero el término justicia, como ustedes saben, está vinculado con el tema de santidad. Por eso decían, es un varón justo. No por el bien de la justicia, sino por el tema de la santidad. Entonces, dice, las virtudes son sus empeños, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, lo más provechoso para el hombre en la vida. Miren lo que dice la Biblia, ¿eh? Lo que dice la palabra de Dios, lo más provechoso para el hombre en la vida, las virtudes son sus empeños, la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Ya, ok. Y acá un dato importantísimo, sumamente importante, un dato esencial antropológico. Cuando tú no hablas de virtudes, en verdad está hablando de antropología, porque está diciendo a qué está llamado la persona. Esa es antropología pura. ¿Qué es el hombre? Está llamado a vivir las virtudes. Las virtudes nos señalan hacia dónde está llamado el hombre. Quien no incorpora las virtudes en el entendimiento de sí mismo, tiene una débil y pobre comprensión sobre su naturaleza y vocación humana. ¿Qué pasa si una persona no reconoce a la justicia como una virtud en su vida? Que algo que lo va a perfeccionar. ¿Qué pasa con una persona que no reconoce la templanza como una virtud que tiene que vivir en su vida, como un horizonte que tiene que vivir en su vida? No se va a comprender, va a vivir una serie de contradicciones, porque en el fondo los vicios, por más que puedan darnos placer y una serie de compensaciones, siempre terminan arruinando a la persona, porque van contra su naturaleza en el fondo. ¿Ok? Entonces, quien no incorpora dentro de su visión la vivencia de las virtudes, va a tener una visión pobre de lo que viene a ser su vida y su vocación y su horizonte.